verdadera religión, que es la religión del corazón. Realmente no estamos haciendo nada y nuestro culto se vuelve ofensivo a Dios. Entonces, no nos conformemos con el hecho de pensar de que estamos cumpliendo porque estamos hoy aquí sentados eh, cantando y escuchando la palabra. Más bien, ocupémonos de que nuestro corazón esté tan presente como lo está nuestro cuerpo en el lugar que Dios decide que le adoremos. ¿Ok? Dicho eso, vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y la honra, te damos el honor y el poder a ti en esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo este momento. Así como el corazón de los reyes está en tu mano, de la misma manera nuestros corazones están en tu mano. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, a prepararnos, a esforzarnos intelectualmente para entender, para aprender lo que tú hoy has preparado para nosotros y que también nos des la fortaleza para poder poner por obra lo que nos enseñas hoy. Porque de nada sirve, Señor, el estar aquí para acumular información y no poner por obra en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros negocios y en nuestra vida diaria lo que tú nos enseñas. Que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, que reconozcamos cada uno de nosotros la necesidad de la gracia del Espíritu Santo para poder entender la verdad. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo en la palabra. Ayúdanos a humillar el pecado y el orgullo humano y exaltar la gracia soberana de Dios en esta mañana. Que yo sea una ventana a través de la cual mis hermanos puedan verte hoy, oír tu voz hoy, Señor. Y al mismo tiempo que yo junto con ellos me siente a tus pies a escuchar tu palabra, porque también la necesito, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, dicho esto, bueno, les recuerdo que la semana pasada comenzamos una serie sobre las doctrinas de la gracia. Terminamos el Evangelio de Juan y decidimos hablar un poco acerca de las doctrinas de la gracia antes de adentrarnos en un nuevo libro de la Biblia. Bien, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la soberanía de Dios y hicimos un énfasis importante en el tema de la soberanía de Dios y el sufrimiento, el dolor y el mal humano, dado pues las circunstancias en las que hoy nos toca vivir. Lo hice con toda intención porque una de las cosas que tenemos que demostrar es que las doctrinas de la gracia no son un tipo de historias o conocimiento arcaico y viejo que los retrógrados de alguna manera se niegan a que se olviden, sino que tenemos que comprender que las doctrinas de la gracia son profundamente relevantes y que tienen mucho que decir en cuanto a la cultura, en cuanto a la realidad en la que hoy vivimos. De esa misma manera voy a hablar hoy, o desde ese mismo punto de vista de la relevancia cultural y de la importancia de estas doctrinas, voy a hablar hoy de una doctrina muy polémica. Se llama la depravación total. Hoy vamos a enfocarnos en lo que sería la primera de las 5 doctrinas fundamentales de la Reforma. Bien, pero permítanme tocar el punto o introducir el tema. Ya usted sabe que vamos a hablar acerca de esto, pero permítanme introducir el tema desde lo más general hasta lo más particular. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra bipolar? ¿O han
usado alguna vez el término bipolar? Digo, este hombre es bipolar, esta mujer parece bipolar. Yo sé que sí, yo sé que sí, ¿verdad? La bipolaridad es un tema que, aunque no lo manejamos ampliamente, entendemos algo de eso. Vamos a empezar por allí. Vamos a empezar por esto. La bipolaridad es el nombre que se le ha asignado a ciertos cambios, por lo general intensos, por supuesto, en el estado de ánimo de una persona. ¿Cierto o falso? Cuando una persona pasa de un estado de ánimo, por ejemplo, eufórico y optimista, y salta a la tristeza y a la depresión de manera repentina, se le suele llamar a esta persona bipolar. Para este trastorno del ánimo existen múltiples tratamientos, por supuesto, desde los fármacos hasta eh, a medicina, no medicina, sino tratamientos naturales, ¿verdad? Que provienen de las plantas o de algún hongo o lo que sea, hasta largas conversaciones con psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, etcétera. Y bueno, todo esto con la finalidad, pues, de ayudar a la persona bipolar a identificar o a corregir algunas de estas emociones. Piense por un momento que usted entiende este término, porque creo que es así, ¿verdad? Y imagine que usted tiene un amigo querido o un conocido suyo, querido, puede ser un familiar, que le dice o le confiesa en un tono un poco intrigante lo siguiente. Le dice, era yo quien quería hacerlo y yo quien no quería hacerlo. Era yo mismo. Y porque ni quería del todo, ni del todo no quería, luchaba conmigo mismo y me hacía pedazos. ¿Qué pensaría usted, hermano, dado los conceptos que acabamos de hablar y lo que ya sabemos? ¿Qué pensaría usted de un amigo que se refiere en esos términos o que confidencialmente le cuenta esa lucha interior? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué recomendación le haría? ¿Pensaría usted que está loco o que necesita algún fármaco o alguna terapia o por lo menos que un pastor lo escuche? Por favor, trate de responder a la pregunta. ¿Pensaría que se le zafó un tornillo o que perdió la cabeza entera? Imagine usted un hombre que le dice, era yo quien quería hacerlo y yo quien no quería hacerlo, era yo mismo. No quería ni del todo quería y luchaba conmigo y me estaba haciendo pedazos. Bueno, a decir verdad, una expresión como esta, o mejor dicho, esta expresión, aunque parece no provenir de una persona mentalmente estable, fue una frase que en realidad se dijo. Y se dijo, y se dijo hace mucho, mucho tiempo atrás, más o menos como a finales del siglo IV, a principios del siglo V, un hombre escribió esta expresión. Al parecer, hermanos, la bipolaridad ya existía para aquellos siglos. Pero lo interesante es que quien dijo, o más bien escribió esta expresión, no es cualquier hombre. Resulta ser, o resultó ser, el primer autobiógrafo del mundo. Como lo oye, el primer autobiógrafo del mundo fue quien dijo esta expresión. No solamente fue el primer autobiógrafo, además fue el primer historiador capaz de relatar la historia de su tiempo desde una perspectiva teísta. No solamente fue historiador, fue un filósofo.
Y no cualquier filósofo, fue el filósofo más prominente durante toda la Edad Media. Boer, por ejemplo, lo consideró un hombre grande en corazón, en la fe, en el amor y en la humildad. Ponsatí Muriá lo llamó el último de los grandes filósofos de la antigüedad. Y Richard Baker lo coronó con el inigualable título del gran teólogo del siglo IV y V y la figura dominante del pensamiento cristiano por un milenio. Y es que por si fuera poco, este autobiógrafo, escritor, historiador y filósofo, además era teólogo y un queridísimo pastor. ¿Sabe de quién estoy hablando? Estoy hablando de un hombre llamado Aurelio. Aurelio Agustino, quien a la postre sería conocido como el gran San Agustín o Agustín de Hipona. Para ser más exacto y justos con la expresión del gran pastor de Hipona, voy a ampliar la expresión para que usted sepa qué fue lo que exactamente escribió. Cuando pensaba consagrarme por entero a tu servicio, Dios mío, era yo quien quería hacerlo y yo quien no quería hacerlo. Era yo mismo. Y porque ni quería del todo, ni del todo no quería, luchaba conmigo mismo y me hacía pedazos. Este era Agustín, un hombre consciente de las terribles luchas que suelen desatarse en el interior del hombre. Y es que nadie se atrevería a señalar de bipolar o de loco a la mente más brillante de toda la Edad Media. Fue un gran defensor de la fe de su tiempo, por cierto. Recuerda que luchó contra los donatistas, contra los maniqueístas y, por supuesto, contra el famoso monje británico Pelagio y su pelagianismo. Y nos ocuparemos de este monje a lo largo de este estudio. Lo cierto es que Pelagio, al igual que los psicólogos y psiquiatras de hoy que tratan de conceptualizar la naturaleza humana y considerarla algo bastante simple, Pelagio consideraba que la voluntad humana no era tan compleja como parecía. Y por favor, ojo con esto, porque si trazas una línea desde Pelagio hasta nuestros tiempos, hasta la semana pasada, hasta el sábado de ayer, te vas a dar cuenta que esta misma percepción no ha muerto. Hay mucho pelagianismo y semipelagianismo alrededor nuestro. Y por eso, entre otras cosas, difiero profundamente de la psicología y la psiquiatría por la perspectiva tan simplista que manejan del hombre. ¿Verdad? Lo cierto es que Pelagio, al igual que los psiquiatras y psicólogos de hoy en día, consideran que la voluntad humana no es tan compleja como parece. Por supuesto, los psicólogos y psiquiatras y toda esta corriente que tiene que ver con la antropología y que trata al hombre como un hombre esencialmente bueno, pues consideran que la voluntad humana no es tan compleja como parece. Bueno, Pelagio decía que el hombre dentro de él tenía todo lo que se necesitaba para vencer el pecado, el mal en su vida y por lo tanto él tenía la capacidad de obtener la salvación. Pero Agustín solía recordar aquellas grandes luchas internas que él mismo sostuvo cuando quería y a la vez no quería hacerse cristiano. Recordará usted su famosa oración: si lo quieres, Señor, hazme casto, pero todavía no. Y es que esta oración nos habla de la lucha de este hombre. Y esta es una de las cosas que me fascina de Agustín de Hipona, sobre todo de su historia, por supuesto. Y es que puedes ver a un hombre real, un hombre en carne y hueso, un hombre que luchaba con sus inconsistencias y sin embargo llegó a ser usado por Dios de una manera excepcional. Así que aquí tenemos al pastor de Hipona, Agustín de Hipona, luchando continuamente entre el bien y el mal, entre el querer y el no querer. Agustín sabía que habían cosas que él deseaba y a la misma vez no las deseaba. ¿Alguien que me escucha esta mañana se identifica con Hipona?
Agustín de Hipona sabía que la voluntad no era absolutamente libre como Pelagio lo estaba diciendo. Al parecer, la voluntad estaba cautiva a otra fuerza. Eso eran las conclusiones de Agustín. Y ante esta pobre condición del hombre que San Agustín observó, él sostuvo que el pecado era tan fuerte que se apoderaba de todas las facultades del hombre y que mientras el hombre estuviera bajo el pecado, el hombre era libre para pecar, pero no era libre para no querer no pecar. Para este pastor, Adán fue creado sin pecado, pero con la posibilidad de pecar. Es decir, Adán era verdaderamente libre para decidir si pecar o decidir si no pecar. Y en efecto, era tan libre que decidió pecar, porque eso fue lo que hizo, pecó. Y luego de pecar, tanto Adán como cualquier hombre que viniera de su descendencia ordinaria, no podía dejar de pecar. O como lo dijo Agustín, no puede no pecar. Por favor, presten mucha atención porque pensará que estamos hablando como en especie de trabalengua, pero no. Es bastante claro, ¿no? Adán, verdaderamente libre, podía elegir pecar y elegir no pecar. Eligió no pecar, eligió pecar. Y a partir de ese momento, ahora no podía elegir no pecar, sino solo pecar. Agustín agregó que solo una vez que el hombre es redimido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y así liberado del reino o del yugo del pecado, se le daba nuevamente la habilidad para pecar, ya la tenía, y para no pecar. Y finalmente, cuando este hombre fuera arrebatado en la gloria después de su muerte, entonces ya no podría no pecar, ya no podría pecar, sino solo no pecar. Es decir, ya no habría más pecado finalmente en la gloria eterna. Muy bien, esto a modo de introducción. Y esto es necesario entenderlo para poder comprender de dónde parte la depravación total del hombre. Y permítame introducirle en este momento otro concepto o punto importante y es la caída de Adán y el pecado original. Ya sabemos cómo fue creado Adán, como con la habilidad de pecar y no pecar, totalmente libre, ¿verdad? Ya sabemos que después de que él cae, ya solo conserva la habilidad para pecar, ya no puede decidir no pecar y en ese estado, ¿verdad? Que nos quedamos, vamos a profundizar un poco. Vamos a retomar el tema de la caída del hombre, pero específicamente el primer pecado. Bien, porque la caída implica varios eventos, ¿verdad? Desde la tentación a Eva hasta finalmente la maldición. Pero vamos a enfocarnos en el primer pecado, ¿verdad? Pelagio, volvamos a este monje británico, pensó que el pecado que cometió Adán no afectaba a su descendencia y que por supuesto no se heredaba, que el hombre nacía completamente libre tanto para pecar como para no pecar. Y por lo tanto, él no requería de la gracia para salvarse, pues podía hacerlo por sus propios medios. Oiga, no piense en Pelagio como un terrible hereje que no amaba a Cristo. Definitivamente Pelagio se volvió famoso, aparte de esta doctrina, por su ascetismo religioso y su trato duro con el cuerpo. Y el argumento que él utilizaba para decir que el pecado original no era heredado era porque él decía que a través de esa doctrina se justificaba y se solapaba el pecado en los hombres y la responsabilidad que ellos tenían. Pero el punto de vista histórico,
el de Agustín y el histórico de la iglesia, ha sido que el pecado de Adán, como representante de la raza humana ante Dios, trajo consecuencias. Y a esas consecuencias fatales, por cierto, se le llama pecado original. Recuerde eso porque la mayoría de la gente, cuando se le menciona el término pecado original, piensa en el primer pecado o piensa en la forma en la que nosotros pecamos igual que Adán. Pero cuando hablamos de pecado original, nos referimos no al primer pecado, sino a los efectos que trajo sobre Adán y sobre toda su descendencia, es decir, sobre nosotros. Pecado original es las consecuencias del pecado de Adán. Y vayamos aquí recapitulando hasta ahora. Adán fue hecho sin pecado, con la habilidad de poder no pecar y de poder pecar. Él podía decidir libremente. Decidió pecar y al decidir pecar, perdió la capacidad de no pecar. Ahora Adán era un hombre pecador que no podía no pecar. Y fue este estado caído que toda su descendencia ordinaria heredó, incluyéndonos a usted y a mí. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 3, se nos dice lo siguiente: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo. Escuche esto: a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Es que hay un paralelo indiscutible con Génesis 1. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hay un paralelo aquí. Lo cierto es que luego de la caída del primer Adán, su descendencia ya no portaba de la misma manera la imagen y la semejanza de Dios, porque esa imagen y semejanza en toda santidad y justicia se había perdido. Ahora la descendencia de Adán portaba la imagen y la semejanza de Adán. Adán tenía, sí, la imagen y semejanza de Dios, pero la tenía desfigurada por el pecado. Así que aquí vemos evidentemente que la caída trajo consecuencias sobre toda la raza humana. Principio de la representación y es la forma en la que Dios actúa. Lo mismo podemos verlo en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos representó en la cruz y para Él es perfectamente justo que su representación ahora nos bendiga. Bueno, si la representación del primer Adán nos maldijo, la representación del segundo Adán nos bendice. Pero ahí tenemos el principio de la representación. Dios obra de esa manera. Dios eligió al mejor hombre, el primer Adán, para que nos representara. Él cae y en su caída eso trae terribles consecuencias. Muy bien, dicho esto, podemos ir adentrándonos un poco más al tema de la depravación total. Como lo dijimos, el pecado trajo estas terribles consecuencias. Pero ¿dónde las trajo? Esa es la gran pregunta y ahí es donde nos apunta la doctrina de la depravación. La trajo en todas las facultades del hombre, en todas. Tal como Dios lo había advertido a Adán, Adán murió. Y murió no solamente él, sino a todos aquellos a quienes representaba. Por el pecado de Adán, para que usted vaya viendo esto, por el pecado de Adán, la mente del hombre se volvió oscura. De hecho, si tú ves la conversación entre la serpiente y Eva, te vas a dar cuenta del efecto que hubo en la mente, en las acciones y en los deseos de estos primeros hombres. Pero lo cierto es que el pecado produjo una mente oscura
¿Te das cuenta? El hombre no perdió la mente, el hombre sigue teniendo una mente, sigue portando la imagen de Dios, solo que ahora el hombre no puede razonar como lo hacía con la plena luz de la justicia y la santidad de Dios. El centro de sus pensamientos ya no era Dios, sino él mismo. Y lo vas a ver si puedes ahora en tu casa, puedes revisar la conversación entre Dios, entre la serpiente y Eva, te vas a dar cuenta cómo ahí hay un cambio tremendo. Ellos ya habían pecado en su corazón. No fue el momento en el que se mordió la fruta. El pecado ya había consumado su corazón. Ya Dios no era el centro, ellos eran el centro. Ya Dios no era el que definía lo que estaba bueno y lo que estaba malo, eran ellos los que iban a definir lo que moralmente era correcto o no era correcto. Pero no solamente hubo un impacto en sus mentes, también lo hubo en su cuerpo, porque a partir de ese momento vemos el cuerpo de estos hombres envejecerse, avergonzarse por su desnudez, enfermarse y finalmente morir. En cuanto a su voluntad, es decir, en cuanto a su capacidad de elegir según sus deseos, pues la voluntad se les desordena a tal punto que ahora ellos no podían desear ningún bien para su alma, no poseían ningún afecto sincero hacia Dios y no poseían la habilidad para hacer las obras que se conformaran al estándar de Dios. Y todo esto se deduce claramente en las palabras del salmista cuando dijo esto. Escuche, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Eso es una mente oscura por el pecado. Luego añade, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Esas son acciones corrompidas. Y luego añade, Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Esa es una voluntad corrompida. Todos se han desviado, concluye el salmista. A una se han corrompido. Todo el hombre y todos los hombres se han corrompido. A tal punto que dice el salmista, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. No dice, no hay quien haga una cosa buena. Eso es otra cosa. Él dice, no hay quien haga una obra que cumpla con el estándar que Dios ha establecido para esa obra. No hay ni siquiera uno. Esto no es una hipérbole. Esto es el concepto más claro de la depravación total que tenemos. Y entramos en desesperación cuando vemos que hasta esos grados estamos nosotros depravados. Debemos enfatizar además que lo que el salmista está diciendo aquí no es una descripción de una generación en particular. Esto trasciende los tiempos y los deducimos porque este mismo argumento lo usa el apóstol Pablo siglos después. Él hace una cita casi textual de este salmo y exclama, no hay quien busque a Dios, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro. Recordarás entonces esa porción del libro de Romanos. Por lo tanto, Pablo sabe que lo que el salmista escribió no es la observación de un dato histórico de su tiempo, es una realidad ontológica del hombre, tiene que ver con su naturaleza. Bueno, tal es el estado pecaminoso del hombre, el cual es heredado, que el mismo escritor de ese salmo, que es David, con lamento escribió en otra ocasión lo siguiente: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Sí, David sabía que él era un niño pecador. David no está hablando aquí de que su madre lo tuvo bajo una condición o relación adúltera o algo parecido. Él lo que está diciendo es que él nació siendo un pecador. Y
El lema de la teología reformada al respecto es el siguiente: el hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. El problema del hombre no es tanto en el hacer, sino en el ser. La necesidad de un Salvador radica no en las cosas malas que hacemos, sino en lo que somos. Y esa es la gloria de nuestro evangelio. Nosotros somos pecadores, por eso pecamos. Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó con él. Cuando Cristo se crucificó, todo su pueblo se crucificó con él. Y así como Adán, o mejor dicho, así como en Adán todos recibieron el castigo, así los que están en Cristo reciben las bendiciones de su justicia. Así obra Dios. Ese es el principio de la representación. Salomón, hermanos, quien es conocido por su búsqueda exhaustiva del sentido de la vida y de la sabiduría, escribió lo siguiente: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La confesión de fe de Westminster, hablando de la caída del hombre, del pecado y su castigo, dice lo siguiente: por este pecado, el de Adán y Eva, cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Es a este estado de corrupción total, es a este efecto en el ser del hombre y en el hacer del hombre, producto del pecado, que hemos llamado depravación total. Es la primera de los 5 puntos doctrinales que forman el famoso TULIP. Recordarás, TULIP en inglés, Total Depravation. Ese es el acróstico TULIP. Total Depravation es el primer punto doctrinal que se enseña en estas doctrinas. Pero no solamente es el primero, para hacerlo encajar de manera arbitraria en un acróstico que se traduzca como tulipán, sino que procura apuntar a un verdadero concepto de gracia. Solo entendiendo la verdadera condición del hombre, yo puedo tener una idea clara de lo que es la gracia de Dios sobre mi vida. Hay corrientes en la iglesia, por cierto, que piensan que el pecado afectó todas las facultades del hombre, excepto su voluntad. ¿Qué le parece? Bueno, semipelagianismo. Vamos a llamar esto semipelagianismo, porque aunque la mayoría de la iglesia hoy acepta el pecado original, lo acepta, Pelagio no lo aceptó, ¿verdad? Aunque la mayoría de la gente hoy lo acepta, piensan que la voluntad del hombre no fue dañada. Por otra parte, hay quienes piensan
que el pecado sí afectó la voluntad del hombre, es verdad, pero dejó una pequeña parcela, o como la llamaba Sproul, una pequeña isla de justicia que no tocó. Y a partir de allí, el hombre tiene todo lo que necesita para procurar su salvación, para ir libremente a Cristo. Pero el punto de vista reformado, histórico y bíblico es que el hombre está totalmente depravado o corrompido. Todas sus facultades se le dañaron por el pecado, inclusive su voluntad. El hombre no está enfermo, el hombre está muerto y ningún muerto puede venir a Dios. Así, ese es el estado de desesperación que el hombre tiene en su muerte pecaminosa. Es más, mira, Pablo, procurando exaltar esa gracia soberana, habla de esto con mucha claridad. Él escribió en el libro de Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, dijo, y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, a lo largo de este capítulo, exalta la gloria de Cristo o la gloria de Dios en Cristo y sus misericordias abundantemente ricas, pero solo las exalta luego de explicar el verdadero estado en el que el hombre se encontraba, totalmente muerto, incapaz de buscar a Dios. Esto es la depravación total. Pero siempre que enseñamos la depravación total, se requiere por el bien de nuestra mente y del balance doctrinal explicar lo que no significa la depravación total, porque es una doctrina mal interpretada. Primero, la depravación total no significa que el hombre sea todo lo malo que puede ser. Cuando pensamos en los grandes tiranos de la historia, ¿verdad? Como Hitler, Mussolini, Stanley y cualquier otro hombre perverso de la historia, pensamos en hombres muy malos. Pero debemos recordar que aquí lo que estamos viendo son solo grados de maldad, pero el hombre no es tan malo como puede llegar a ser. La depravación total no afirma eso. De hecho, nosotros estamos seguros que la gracia común restringe el mal en los impíos. La depravación total tampoco significa que el hombre ha perdido todo sentido del bien, todo sentido de justicia, que ha perdido toda su moralidad o algo por el estilo. No. De hecho, aún los hombres más infames de la historia han demostrado algún buen deseo, incluso algún buen afecto por algún familiar, algún ser querido, por la madre o por el padre. Algunos de los hombres más malos de la historia han demostrado un afecto muy especial por sus esposas, por sus hijos, etc. El hombre puede hacer buenas cosas. Lo que no puede hacer es hacer buenas cosas con la intención correcta. Y como dije al principio, como la religión nuestra es una religión del corazón, no importa que mi acción externa se iguale a las demandas de una religión, en este caso de la religión cristiana, sino que además tienen que venir con el corazón correcto o con la intención correcta. Como lo dice la palabra, aquello que no procede de la fe es pecado. Bien, aún las buenas obras de los hombres malos son pecado. Y lo vamos a hablar un poco más adelante. Bien,
Pero para entender, ya te das cuenta cómo un concepto nos lleva a otro. Pero para entender la depravación total mejor, vamos a tener que necesariamente entrar en el tema del libre albedrío. Porque si el hombre está totalmente depravado, entonces, ¿cómo es un agente moral responsable ante Dios? Digo, si está muerto, no puede hacer nada. ¿Cómo Dios le va a decir que lo elija a él o lo va a condenar por haberlo rechazado a él si está muerto, si no tiene ninguna capacidad? Bueno, vamos a hablar un poco de este tema, ¿ok? Y la gran pregunta que siempre ha surgido es si el hombre, dado la doctrina de la depravación, es libre o no es libre, si tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío. A mí me gustaría decir que el hombre es libre y a la vez no es libre. Y que para poder nosotros en realidad dar una definición de libre albedrío, teníamos o tendríamos que comenzar a poder definir lo que es libre o libertad. Permítame explicar esto. Si nosotros definimos como suele hacerse o como la gente suele hacerlo, si nosotros definimos el libre albedrío como una capacidad inherente en el hombre para actuar en total independencia a Dios y a su propia naturaleza, diríamos que de ninguna manera el hombre es libre. Pero es que pensar en una clase de concepto o de libertad como esto no solamente es teológicamente incorrecto, sino que es irracional. Señores, no podríamos pensar en un concepto de libertad así, es irracional, no existe. Ahora, si nosotros decimos que libre o libertad es la capacidad del hombre de elegir aquello que por naturaleza desee o prefiere, entonces el hombre es libre. El hombre siempre es libre de elegir y por lo tanto, ante los ojos de Dios, es responsable de sus elecciones. Por eso es que es un agente moral, no es una marioneta, no es un títere, es un hombre con capacidad de elegir. Ahora, usted tome un oso frontino, por ejemplo, y coloque frente a este oso un árbol frutal y una pizza. ¿Qué cree usted que sucederá? Bueno, yo le voy a decir lo que sucederá. El oso libremente elegirá el árbol frutal. ¿Pero por qué elige el árbol frutal? Porque el oso siempre va a elegir de acuerdo con su naturaleza. Su elección, en un sentido, está coaccionada a su naturaleza. Ahora, volvamos otra vez al concepto de Efesios, al versículo de Efesios, perdón, pero desde la Reina Valera. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, el que acabamos de leer, la final a la parte final. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Escuche, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quise ir a la Reina Valera porque él específicamente aquí dice, cambia la palabra deseo por haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Note que Pablo no dice que el hombre vive haciendo los deseos de la voluntad o de su voluntad, como si ella fuera la señora del hombre. Al contrario, para Pablo, la voluntad sirve a algo más, es esclava de algo más, a saber, de la carne. El hombre hace la voluntad de la carne. Hermanos, los perdí, no los veo en cámara. Necesito saber
si me escuchan, porque esta parte es importante. ¿Me oyen bien? Doctor, si te escuchamos. Bien, gracias, hermano. Sigo. No dice, oiga, no dice que el hombre vive haciendo los deseos de su voluntad o los deseos de la voluntad, como si la voluntad fuera la señora del hombre, ¿verdad? El soberano del hombre. Al contrario, claramente Pablo enseña que la voluntad está sometida, es esclava de algo más, a saber, la carne. ¿Te das cuenta? Pablo dice la voluntad de la carne. Permítame explicar esto. El hombre, cualquier hombre, llámelo rey, llámelo presidente, un mendigo de la calle, la ama de casa, el maestro del colegio, cualquier hombre, nuestros hijos inconversos, hacen la voluntad de la carne. Dicho de otra manera, el hombre vive eligiendo y haciendo aquello que su naturaleza caída prefiere y desea. Él es un ser libre, pero siempre dentro de los límites de Dios y de los límites que su propia naturaleza le impone. Y ya hemos aprendido en este punto que la naturaleza que nosotros tenemos es la naturaleza del primer Adán. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán portaba esa imagen, peca y ahora la imagen se desconfigura en el hombre. Es decir, la naturaleza humana se avería. Sigue siendo hombre, pero ya no en perfección, en santidad y justicia. Ahora está corrompido en todas sus facultades. Hay un cortocircuito en todo el sistema eléctrico del hombre y su descendencia hereda eso. Esa es la naturaleza carnal. Ahora el hombre tiene una voluntad, pero es esclava de esa naturaleza. Piensa en un cerdito, mejor no, piense en un cerdo, ¿verdad? Un animal que es sabroso, pero es asqueroso, ¿verdad? Preséntele a este cerdo un par de opciones. Póngale de un lado un suculento banquete, así como un banquete de bodas, ¿verdad? Y el ejemplo cabe fenomenal. Con toda clase de cosas buenas y deseables al paladar del hombre. Y del otro lado, póngale un chiquero asqueroso con toda clase de basuras repulsivas y dañinas para el hombre. ¿Qué piensa usted que elegiría el cerdo? Es que sin penas y sin disculpas, él se lanzará al basurero a comer. Él menospreciará el gran banquete y sin vergüenza va a comer toda aquella basura. No le va a hacer daño, no le va a producir náuseas, no le va a ser repulsivo, no le va a importar lo que la gente diga. Él es un cerdo. La voluntad de ese cerdo siempre se inclinará al mal del chiquero, porque él es un cerdo, su naturaleza es porcina. Así la voluntad de este cerdo en un sentido es libre, pero en otro sentido es esclava a su naturaleza porcina. No puede hacer otra cosa que no sea ser un cerdo. ¿Qué se requiere, hermano, para cambiar las preferencias de este cerdo? Digamos que no elija más la basura, por favor. ¿Qué tal si agarramos al cerdo y entre varios hombres lo empujamos y lo llevamos hasta el banquete y agarramos la comida y se la metemos dentro del hocico y hacemos que la mastique hasta que se la trague? Bueno, algunas iglesias actúan más o menos así, ¿verdad? Pero ese es otro tema. ¿Qué tal si le desaparecemos de su vista el chiquero? No hay chiquero para él. Y le ponemos enfrente solo un gran banquete. ¿Qué pasaría con el cerdo? Van a pasar varias cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es que vamos a coaccionar la libertad del cerdo. Lo hemos obligado. Pero el cerdo no ha actuado voluntariamente. De hecho, el cerdo ha quedado reducido a una marioneta.
y sobre él no puede haber ninguna carga moral por cuanto no fue una decisión libre de su voluntad, fue obligado totalmente. En realidad, lo que se requiere aquí no es una actitud audaz de parte nuestra, no es un plan, ¿verdad?, para hacer que él vaya al banquete. Lo que se requiere es un cambio de naturaleza. Es que lo que se requiere es un verdadero milagro. El cerdo tendría que dejar de ser cerdo y convertirse en hombre. Tendría que haber un cambio de naturaleza, de la naturaleza porcina a la naturaleza humana. Y usted va a ver, cuando ese cambio de naturaleza ocurra, usted se va a dar cuenta cómo ese cerdo, que aunque por fuera parezca cerdo, pero por dentro tiene una naturaleza humana, ahora va de manera natural, va a sentir náuseas, va a sentir vergüenza y asco por aquel chiquero. Y es que si se atreviera a comer de aquel chiquero, seguramente se le dañarían los intestinos, se le dañaría el estómago y todo su sistema digestivo, porque hubo un cambio en su naturaleza. Eso es lo que se requiere para sacar a un cerdo del chiquero y ponerle un banquete que sea deseable y apetecible para él. Y si usted es una persona inteligente, como creo que lo es, ya usted va entendiendo la analogía. Pero vayamos retomando un poco lo que hasta hoy hemos aprendido, o hasta ahora hemos aprendido. Adán era la cabeza federal de la raza humana ante Dios, no hay duda. Si Adán cumplía con el pacto que Dios había establecido, él viviría en un estado de santidad y justicia. Y no solo él, toda su descendencia. Pero si por el contrario él pecaba, caería en un estado, o mejor dicho, caería de ese estado, seguiría siendo hombre, pero en una categoría inferior y por supuesto iba a morir. Adán era completamente libre para decidir entre el bien y el mal, entre el pecar y el no pecar, pero Adán pecó y al pecar cayó de aquella excelencia original donde Dios lo había puesto. Esto trajo consecuencias no solo sobre él, sino sobre toda la raza que representaba. A estas consecuencias le hemos llamado pecado original. Aunque el hombre seguía siendo hombre y poseía todas las facultades de hombre, estas se dañaron seriamente. Ahora el hombre se convertía en un ser que no podía no pecar, o lo que es lo mismo, el hombre solo sabía pecar. Y todo lo que el hombre hiciere de ahora en adelante era pecaminoso. ¿Por qué? Porque es un pecador. ¿Te das cuenta? No es que hace pecado, es que es un pecador. Hace pecado, pero es un pecador. Y aunque hayan cosas que el hombre haga que exteriormente coincida con lo que Dios ha llamado justo y bueno, sigue siendo dañado en esencia porque lo hizo en pecado. No proceden de la fe, no procuran traer gloria a Dios ni a Cristo. Es pecado. De hecho, las obras de los hombres malos, escuche esto, las buenas obras de los hombres malos suelen ser muy pecaminosas. Escuche esto. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estas obras, lejos de exaltar la gloria de Dios en Cristo, son un intento pernicioso del hombre por obtener la salvación por medios propios y decir que no necesita la gracia de Cristo porque Él se la puede arreglar por sus propios medios. Así es como Dios lee las buenas obras de los hombres. Bueno, no es que estamos diciéndole al hombre que se lancen al mal entonces, pero estamos diciéndole que si no proceden de la fe, esas buenas obras necesitan redención también. Es así, mis queridos hermanos, como el hombre, al igual que el cerdo de nuestra historia, necesita un cambio de su naturaleza. Así como el cerdo no tiene la capacidad de cambiar de naturaleza, del mismo modo el hombre no puede por sí mismo cambiar su naturaleza pecaminosa.
No puede dejar de ser hombre, porque hombre es lo que es. Necesita un milagro. Este milagro lo hemos llamado el milagro de la regeneración o el nuevo nacimiento. Escucha bien, el Espíritu Santo opera en el centro de la voluntad de este hombre y le produce un cambio en su naturaleza. Ahora él es una nueva criatura. Ahora tiene nuevos deseos y nuevos afectos. Con esta voluntad de nuevos deseos y de nuevos afectos, él viene libremente a Cristo Jesús para la salvación de su alma. Porque así como el cerdo despreciaba el banquete, pero cuando fue cambiado a la naturaleza humana, el banquete se le hizo apetecible. De la misma manera, cuando el pecador es cambiado por la obra del Espíritu Santo en su naturaleza, el primer deseo que tiene es el del pan de vida. Él quiere el banquete de Cristo. Él quiere lo que el Evangelio ofrece. ¿Te das cuenta? Nadie lo coaccionó, ni siquiera Dios mismo lo obligó. Es que en el cambio de su naturaleza, ahora Él da una respuesta conforme a esa nueva naturaleza. La hemos llamado la conversión. Es maravillosa nuestra doctrina. Se llama fe y arrepentimiento. Él viene en fe a Cristo. El Evangelio se le predica, se le sirve la mesa con todo el Evangelio de la gracia y todos los manjares celestiales, y Él se va a parar y va a venir libremente a comer de aquellos manjares. Ahora Él se va a deleitar en la salvación en Cristo. Pero no solamente viene a Cristo, sino que ahora el chiquero de su pecado lo detesta, le parece repulsivo y huye de él con vergüenza y náuseas, porque nació de nuevo. Si comprendemos esto y reconocemos que fue la gracia soberana de Dios la que nos salvó y no yo, no mis propias obras, no es que yo estaba buscando a Dios, ¿sabes? Y finalmente lo encontré. Si reconozco que no había ningún poder interior en mí, si no tenía ninguna capacidad que nos llevara a salvarnos, y si admitimos que dependemos entonces por entero de Dios para nuestra salvación, definitivamente diremos, al igual que Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pastor, mira, muy buena doctrina, interesantísima, es filosóficamente exacta, pero digo, eso es complicado, eso es solo para teólogos, ¿no? ¿De qué manera yo puedo aplicar esta doctrina a mi vida? Hermano, la relevancia de la doctrina es increíble. Yo te voy a traer 6 aplicaciones a tu vida. Y voy a tratar de tocar amplias esferas para que tú veas cómo la reforma y las doctrinas de la gracia tienen mucho que hablar en nuestra cultura. Entender que el hombre es un ser depravado en su totalidad nos va a ayudar a conducirnos por esta vida con prudencia y con sabiduría. Nos va a permitir entretejer relaciones a largo plazo con expectativas correctas. Apoyaríamos a gobiernos ordenados y justos que hagan cumplir la ley, porque es un medio que Dios utiliza
para refrenar el mal en un mundo de hombres depravados. Hoy tenemos, y sobre todo en la juventud, un especial grito de libertad, prácticamente sin gobierno, sin Estado. Entendamos claramente que los gobiernos necesitan de nuestros apoyos cuando son gobiernos legítimos. Necesitan de nuestro apoyo porque es la espada que Dios utiliza para refrenar el mal en los hombres, incluyendo en el nuestro y en el de nuestros hijos. Y vayamos un poco más en la esfera de la política. Mira el impacto que puede traer sobre una nación, que de hecho la atrajo. Pero mira el impacto que puede traer esta doctrina en una nación en nuestros días. ¿De qué manera se reorganizaría el gobierno de una nación si comprendiéramos que el hombre es propenso al mal porque es depravado? ¿Seguiríamos apostando a estos líderes caudillistas, carismáticos? ¿O más bien pensaríamos en un gobierno plural o descentralizado, por llamarlo de alguna manera? ¿Le entregaríamos las llaves de la nación a un solo hombre para que haga según lo que le apetece? ¿O crearíamos estructuras de gobierno lo suficientemente descentralizadas para que este hombre rinda las suficientes cuentas? Mira las constituciones de América Latina, hermano. Los que llaman las cartas magnas, bellezas, parecen poesías, léelas. Se exalta la gloria del hombre, se exalta la capacidad del hombre, se entiende al hombre como esencialmente bueno. Y eso es lo que tenemos, una América Latina convulsionada por hombres depravados que han tenido más poder del que legítimamente se les debe dar. Los Estados Unidos constituyeron sus cartas magnas pensando en que el hombre era un ser corrupto, propenso al mal. Lastimosamente, hoy vemos a esta nación alejada completamente de sus raíces históricas cristianas. Pero cuando vemos a esta nación bien pegada a la fe cristiana, vemos a una nación llena de luz que iluminó el mundo entero. ¿Es o no es relevante esta doctrina? ¿Tenemos o no tenemos de qué hablar con respecto a lo que acontece en el mundo? ¿Cómo serían las empresas? ¿Cómo se constituirían las sociedades? ¿Cómo constituiríamos las iglesias si entendemos que el hombre es propenso al mal? Se considera que los mejores gobiernos que pasaron por Europa y trajeron la mejor y mayor expresión de desarrollo en todas las áreas fueron esos gobiernos que se constituyeron bajo los criterios del obispado bíblico, que se le consideraba como a los ancianos hombres irreprensibles, hombres de una sola mujer, hombres maridos de una sola mujer que saben gobernar su casa. Hoy la gente no le importa la familia que pueda tener el que se está postulando a este o aquel gobierno. No importa. Lo importante es que ponga a la gente a trabajar. Hay gente que tiene esperanzas en políticos, aun cuando sus hijos están en drogas, están procesados por la justicia y sus hogares son un desastre. Y tenemos la esperanza que semejante hombre que nunca supo gobernar su casa, sepa gobernar una nación. Y es que la respuesta tan baja que hemos dado es: no importa que roben, pero que haya trabajo.
Es tan baja como la mujer que dice, no importa que mi marido me golpee, no importa que mi marido me monte los cuernos con otro hombre, con tal que me tenga la nevera llena. Y es que allí es donde hemos llegado, a ese nivel hemos llegado, por no entender la naturaleza humana. En el matrimonio, no tiene nada que decirnos esta doctrina para el matrimonio, es sumamente relevante. ¿Qué debo esperar de mi matrimonio? Joven que te vas a casar, hombre que estás casado o mujeres que están casadas, ¿qué puedes esperar de tu matrimonio? En especial, cuando yo entiendo que el matrimonio es un pacto que hice con Dios, a través del cual recibo el permiso divino para unirme a una persona caída y que tiende al mal. ¡Ja! Por favor, entendería que se requiere de paciencia, que se requiere de tolerancia, que se requiere de respeto, que se requiere de ayuda, de servicio y de mucho sufrimiento. No son doctrinas arcaicas que deben estar en la biblioteca de algún académico por allí. Esto está a flor de piel. Esto define nuestra cosmovisión de las cosas, hermanos. En cuanto a la crianza de los hijos, piensa por un momento. Demanda mucho amor y paciencia al criar hijos que son pecadores, al igual que yo, por cierto, que debo evitar a toda costa exponerlo a tentaciones innecesarias, dada la debilidad propia de su naturaleza, dado que mis hijos pueden caer fácilmente. Yo debo esforzarme por brindarle el mejor contexto posible, las mejores relaciones posibles, los mejores amigos posibles. Oye, los puritanos invertían muchísimo en esto, cuidaban muy bien los contextos donde crecerían sus hijos. A nosotros no nos importa. Suéltalo a la jaula de los leones, la gracia de Dios los cuida. Ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Hay que tener cuidado con eso. Nuestros hijos son débiles, nuestras esposas son débiles, nuestros maridos son débiles. No seamos tropezaderos para ellos. ¿No dice la Biblia, el apóstol Pablo, no trates a los hijos con aspereza? ¿No los desanimes? En los momentos de su adolescencia, donde la rebelión está como ferveciendo allí, trátalos con sabiduría y con amor. Recuerda que tú también fuiste adolescente. Acércate a él y corrígelo desde el amor, desde la humildad, reconociendo que tú también eres un pecador, salvo por gracia. 5, hermanos, esta doctrina humilla el orgullo humano y nos lleva a entender la verdadera naturaleza de la gracia. La gracia es inesperada, es inmerecida, es impagable. El hombre es es incapaz completamente de salvarse. No tiene la capacidad para su salvación. Lo único que él ha aportado para su salvación es su pecado. De resto depende de él para todo. De él, me refiero a Dios. Depende de Dios para todo. Y todo lo que Dios le demanda al hombre, Dios se lo da previamente como un regalo de gracia. Y finalmente, hermano, usted podrá aplicar esto a todas las áreas de su vida. Dice la Biblia que con sabiduría se edifica una casa, con prudencia y con diligencia se llenan las habitaciones con toda clase de bienes. Hay un efecto de la sabiduría en esta vida que la puedo ver en mis relaciones, en las cosas materiales. No me deslizaría ante cualquier oferta atractiva que cualquier hombre me diga, porque yo entiendo su naturaleza. Es tan relevante la doctrina. Finalmente es un catalizador para la adoración humilde y devota. La gracia de Dios en Cristo es alabada con profunda belleza cuando admitimos lo que admitió aquel salmista
en el Salmo 115, que precisamente lo leímos hoy. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Adórenle, agradézcanle, porque no estábamos enfermos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios les bendiga, hermano. Que el Señor haga resplandecer sobre cada uno de ustedes su rostro. Que esta semana ustedes puedan vivir a la luz del Evangelio, hermanos. Amén. Amén y amén. ¿Cómo anda, pastor? Hola, mi hermano. Bien. Sí, ¿qué pasó? Nada, estamos bien. Es que no se ve en la cámara, hermano. ¿No se ve? No, por eso les dije. Ah, sí, tú se apagó, pastor. Ya va.